quisiera centrarme en algunos de ellos, que creo que son los más fundamentales, como es la cuestión de la libertad, por ejemplo. La libertad bueno, quería decir una cosa. Los mal llamados libertarios y los mal llamados liberales son grupos ideológicos que se han apropiado de dos términos políticos de origen español y que definían a movimientos políticos que poco tenían que ver con lo que hoy se llama liberal y hoy se llama libertario. Los liberales originales fueron los revolucionarios españoles que lucharon contra la invasión napoleónica y que redactaron la Constitución de Cádiz en 1812, que si un actual liberal la leyera, la calificaría de socialista, porque sabes que muchos liberales entienden por socialismo básicamente, pues no sé, que un ayuntamiento ponga farolas en un parque público o toboganes para los niños, y eso es una ridiculización de lo que es el término socialismo. Al mismo tiempo, libertario, el original libertario no es el seguidor de Murray Rothbard, que es un usurpador de un término también español, que hace referencia a los grupos anarcosindicalistas y a los anarquistas del siglo XX y siglo XIX. Bakunin, Kropotkin, Malatesta y en España, pues ya sabes, Federica Montseny, Anselmo Lorenzo o Buenaventura Durruti, la CNT. Esos eran los verdaderos libertarios y lo que nos encontramos son unos grupos de sujetos que, viniendo de la tradición Whig anglosajona, se han apropiado de términos españoles para darles un sentido que no tiene nada que ver con el original. Dicho esto, estos grupos entienden la libertad en un sentido negativo, es decir, ausencia de coacción. La idea de libertad en filosofía tiene dos acepciones, la externa y la interna al ser humano. Y ambas se dividen en libertad negativa, ausencia de coacción, y libertad positiva, capacidad de acción. Bien, tratar de reducir toda idea de libertad única y exclusivamente a la libertad negativa, a la ausencia de coacción, a mi juicio es un absoluto error, lleva a la metafísica, porque es prácticamente imposible que en nuestras vidas tengamos ausencia de coacciones externas o incluso internas. Yo no puedo tener libertad negativa interna si me duele el estómago, por lo tanto no puedo ser libre para hacer cosas. Y cuando tú manejas por la carretera con tu auto, no puedes estar ausente de coacción porque hay radares en la carretera que ven constantemente cómo manejas, cómo conduces, y si en algún momento te pasas de velocidad o haces algo irregular, llegará un policía y te pondrá una multa. La libertad, en un sentido estricto materialista, a mi juicio, tiene que tener en cuenta, evidentemente, la libertad negativa, pero tiene que tener en cuenta, sobre todo, la libertad positiva, es decir, la capacidad de acción de la persona para poder, incluso bajo coacción, poder realizar algo, realizar algún tipo de actividad, de acción o sobreponerse a un tipo de situación. En esto yo creo que estamos más con Spinoza, los materialistas, ¿no? La libertad es conciencia de la necesidad y capacidad de actuar sobre esa necesidad. Además, en un sentido colectivo, Marx tenía una frase sobre la libertad que a mi juicio es preciosa, no sé si la conocerás. Decía Marx que nadie combate la libertad, a lo sumo lo que se combate es la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, lo que ocurre es que unas veces como privilegio de unos pocos y otras como derecho de todos. Pues bien, yo creo que hay que desterrar completamente desde cualquier plano ontológico, noseológico, antropológico, epistemológico y político la idea de libertad negativa en un sentido fundamentalista, metafísico, porque nunca vamos a tener ausencia de coacción en un sentido completo. La verdadera libertad es aquella en la cual, a pesar de la coacción, tenemos capacidad de actuar, tenemos capacidad de acción. Y el problema es que en una sociedad basada en la mercancía como relación social básica, porque Marx entiende que el capitalismo, el mundo, se ha convertido en un inmenso almacén o arsenal de mercancías, donde la mercancía se ha convertido en la relación principal de los seres humanos, la ausencia de coacción y la capacidad de acción siempre va a estar mediatizada, yo tampoco la niego, siempre va a estar mediatizada por la existencia de la mercancía. Y la cuestión es que yo no me atrevo, como tú, a decir si no habría valor de cambio en el comunismo con los bienes y servicios, no lo sé, no me atrevo a decir algo así. Lo que sí sé, lo que sí que podría asegurar es que la mercancía es una forma, un producto histórico, cultural, social, que no existía en periodos anteriores de la historia, no existían modos de producción precapitalistas,
Ni siquiera en la transición mercantilista había propiamente mercancías. Entre el siglo XV y el siglo XVIII la forma mercancía no tenía su forma completa como tiene en la actualidad, es decir, había valor de uso y había precio comercial, o sea, había coste de producción y había precio comercial, no había precio de producción intermedio, es decir, no había ganancia media de capitalista porque los bienes y servicios entre el siglo XV y el siglo XVIII estaban sobre todo manejados por instituciones políticas en manos de clase noble, incluso de alto clero, que incluso había esclavitud, y la esclavitud, si acabó en un sentido jurídico propio de la palabra, fue, entre otras cosas, porque el esclavo no produce plusvalor. Llegó un momento en que el esclavo no era rentable para una sociedad capitalista y por eso se abolió. No fue por una cuestión de ONGs ni de caridad cristiana. Y por tanto, lo que se puede decir es que si hubo sociedades políticas y formaciones económicas, sociohistóricas, en las cuales la mercancía no existía, nada nos puede llevar a pensar que en el futuro la mercancía siga existiendo. La gran diferencia entre entender el socialismo y la dictadura del proletariado, por tanto, como un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo, con respecto a otros periodos de transición anteriores en la historia, como el ya mencionado mercantilismo, la antigüedad tardía, o los periodos de transición que van desde la edad de los metales, por ejemplo, al esclavismo, o desde el despotismo hidráulico, ese modo de producción que analizó Carl Wittfogel en las sociedades precolombinas, pero también en Sumeria, Mesopotamia, el antiguo Egipto, etcétera, es que la transición del capitalismo al comunismo, el socialismo es entendido como dictadura al proletariado, no sería una transición aleatoria entre fenómenos sociales, es decir, dada al buen tuntún, como decimos en España, sino que sería una transición organizada, planificada tecnológica y científicamente y, entre comillas, pensada por una clase social, el proletariado, que se erige como clase dominante y que en ese dominio acaba desapareciendo y, por tanto, aboliendo los restos de la esclavitud que ha existido históricamente. Porque, a mi juicio, la gran contradicción, por lo menos desde la ontología que presenta Marx en El Capital, es la contradicción entre historia y revolución comunista. Y es entonces cuando la historia de la humanidad se resuelve en otro tipo, como afirma en la contribución a la crítica de la economía política. Por tanto, en resumen, yo no me atrevo a configurar, a perfilar cómo podría ser el comunismo. Creo que ningún marxista serio debería hacerlo, pero sí considero que se puede entender cómo se construiría el socialismo en unas primeras etapas, siempre atendiendo que tiene que estar encaminado a implantarse universalmente desde unas fuerzas políticas muy determinadas para llegar a un punto en que el proletariado y la burguesía hayan desaparecido.